Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Saludos amigos oyentes, bienvenidos a Radio Amanecer en Estudio. En este jueves 12 de enero le damos esa bienvenida afectuosa, tanto el pastor Joel Fernández como el pastor Mario Rondón, quien les habla, a esta emisión donde estaremos compartiendo la palabra de Dios en una forma particular, concentrados en esta guía de estudio que el Señor ha provisto para este primer trimestre del año 2023. Administrar para el Señor es el tema general, administrar para el Señor. Y durante esta semana hemos estado estudiando los pactos de Dios con nosotros. Hemos visto el pacto de salvación, obedecer a Dios cabalmente, honrar al Señor, el contrato del diezmo. Y hoy nos concentraremos en el tema busquen primero, busquen primero. Luego de destacar esta temática que estamos llevando a cabo, quiero dar la bienvenida también al pastor Joel Fernández, quien nos acompaña desde la Unión Dominicana. Él es el director de Ministerios Personales y Mayordomía de nuestra Unión. Bienvenido, pastor Joel Fernández. Muchas gracias, Mario. Un gozo poder estar contigo, con nuestros oyentes, nuestros amigos de Radio Amanecer, la voz de la esperanza. Contento, Mario, de poder verte de nuevo y estar listo para el estudio de la lección que vamos a analizar hoy. Amén. Gracias, pastor. Busquen primero es el tema que vamos a tratar hoy en el marco del tema general para esta semana en la lección número 2, los pactos de Dios con nosotros. Si obedeces cabalmente, dice el Señor, si obedeces la voz del Señor tu Dios para cumplir todos sus mandamientos que te prescribo hoy, el Señor tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Además, las siguientes bendiciones vendrán y te alcanzarán si obedeces la voz del Señor tu Dios. Con esta promesa del versículo para memorizar en mente, voy a pedir al pastor Joel Fernández que nos dirija en oración. Nuestro Dios, gracias por esta nueva oportunidad que nos concede de poder reunirnos para seguir estudiando tu palabra. Amén. Bendice el estudio de hoy, bendice a nuestros hermanos, nuestros amigos oyentes, y que podamos aprender hoy sobre esta maravillosa lección. Bendice al pastor Mario, bendícele también su familia, mis familias también, y que tu Espíritu Santo nos acompañe en este estudio. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, pastor Fernández. Y bien, amigos oyentes, tenemos busquen primero como tema para este jueves 12 de enero. Busquen primero, una de las expresiones más recordadas del Señor Jesús durante el Sermón del Monte. Y es interesante que allí en Marcos capítulo 12, versículo 37, se dijo de Jesús que los que eran del común del pueblo le oían de buena gana, dice la palabra. La mayoría de las personas eran las grandes multitudes que seguían y escuchaban a Jesús. Y en esas multitudes había miembros de toda clase. Pero es a lo que la Biblia le llama la gente común, aquellos que escuchaban a Jesús de buena gana. Y fueron esas personas a quienes Jesús alimentó allí en la ladera del monte y quienes escucharon el sermón que Jesús presentó allí en forma tan magistral. Entre las cosas que el Señor Jesús presenta durante ese sermón, Jesús les dijo básicamente: yo sé que les preocupa poder mantener a sus familias. Se inquietan por la comida, por la bebida que necesitarán a diario y la ropa que necesitarán, el abrigo, la protección. Pero esto es lo que yo les propongo. Y entonces es ahí donde viene la expresión, busquen primero. Pero ¿en qué marco lo presenta? El marco donde presenta esa declaración es en Mateo capítulo 6, del 25 al 33. ¿Qué nos dicen allí los primeros versículos de ese texto, Pastor Fernández? Por tanto os digo, no os angustiéis por vuestra bebida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir.
¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan, ni recogen en los graneros, y sin embargo vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y que de vosotros pondrá por mucho que angustie añadir un codo a su estatura? ¿O por el vestido? ¿O por qué os angustiáis? Considerad los lirios del campo, como crecen y no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si a la hierba del campo, que hoy es y mañana no es, se quema, Dios la viste así, ¿no hará mucho más por vosotros, hombre de poca fe? No os angustiéis pues diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos, porque los gentiles se angustian por todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe de qué tenéis necesidad de todas ellas. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Amén, amén. Qué grandes promesas las que aparecen allí. Me llama la atención, pastor, lo que el Señor Jesús presenta allí, luego de describir las preocupaciones naturales por los bienes fundamentales, aquellas necesidades básicas, y entonces Él pone el ejemplo de las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en granero. Hoy podríamos decir que ni reciben un cheque, ni le hacen una transferencia, que no tienen tarjeta de crédito ni de débito, que no tienen absolutamente nada de eso, y nuestro Padre Celestial las alimenta. Y entonces Jesús dice, ¿no sois vosotros mucho más que ellas? ¿No sois vosotros de mucho más valor que ellas? ¿Por quiénes vino a morir Cristo? ¿Fue por las aves? No fue por nosotros. Entonces, ¿no valemos nosotros mucho más que esas aves que Dios las alimenta? Me gusta mucho esa descripción, y termina el Señor Jesús diciendo, por tanto, busquen primeramente, para ahorrarles el camino, para hacerles más llano lo que tiene que ver con su búsqueda, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Lo que pasa es que Satanás se ha encargado de mostrarle a los seres humanos que no podemos vivir sin cosas. Y el ser humano se ha olvidado de lo más importante, que es Dios. Así es. La gente, por su propia fuerza, por su trabajo, está afanado en conseguir cosas. Y nota que la lectura dice que son los gentiles, pero los no creyentes. ¿Se habrá introducido eso a la iglesia? ¿Será que ese afán por las cosas de este mundo nos ha llevado a nosotros olvidarnos de Dios? De buscar a Dios, poner a Dios en primer lugar. Es una tentación constante del enemigo. Todos los días. Sí. Porque la sociedad también ha vendido una imagen de que se es exitoso, que se es bueno si usted acumula bienes materiales. Teniendo cosas. Y a veces se juzga incluso a un profesional si es bueno o malo dependiendo del vehículo que tenga. Exactamente. Entonces la gente ¿qué hace? Hace un lío para comprar un vehículo que no puede. Para dar una apariencia. ¿Y qué es lo que Dios está enseñando aquí? Que a Él hay que ponerlo en primer lugar. Volvemos otra vez a ese tema. Dios debe ocupar el primer lugar en nuestras vidas. Amén. Primer lugar en todo. Así es. Y las demás cosas vienen por añadidura. Eso hay que probarlo para poder vivir, creer eso, practicar eso, poner a Dios en primer lugar. No afanéis diciendo que vamos a comer mañana. Yo recuerdo a mi hijo más pequeño cuando tenía 3 años, abrió la nevera y dijo, papi, no hay comida para mañana. Pero estábamos almorzando un día y dice, papi, ¿cuál es la cena? Ya estamos almorzando y él está pensando en la cena o en el desayuno del otro día. Pero a veces yo digo, es un niño quizás lo hace por ignorancia. Exacto. Pero ¿será que nosotros, los hijos de Dios, podemos caer en lo mismo? En esa misma trampa de estar afanados
por bienes materiales, y buscando aquí, y buscando cosas. Incluso deshonramos a Dios con esa conducta. Sí, porque a veces se llega a negocios donde el nombre de Dios queda ofendido, Exacto. queda empañado. La imagen del creyente se empaña con la participación en ciertos tipos de negocios y negocios donde se promueve tanto a la codicia que el creyente puede ser tentado no solo a empañar la imagen de la vida cristiana que profesa, sino a involucrar a otros. Porque cuántos negocios, cuántos tipos de negocios no le prometen lucro a uno de sus integrantes si ese lo promueve entre tantas personas, si logra captar a tantas personas. De ahí esos negocios, pastor, de esas empresas de pirámides y cosas por el estilo. Sí. ¿Cuánto? Porque si trae a tantos, si logra convencer a tantos, si logra venderle a tantos el producto o involucrarlo dentro de la ramificación, dentro de la estructura que representa este negocio. ¿Cuántos negocios en los que se ha deshonrado a Dios y cuántos han sido arrastrados por personas que a veces tienen luz y que por el mismo don que se le ha dado para persuadir con el evangelio, utilizan esa persuasión para involucrar e embaucar a otras personas en ciertos tipos de negocios, porque la codicia lo deja cegado? ¿Cuántas personas han tirado los principios por el suelo por estar involucrados en esos negocios donde le llevan a lugares en momentos cuando deben estar adorando a Dios y lo llevan a lugares donde lo sacan literalmente de la gracia, lo sacan de la gracia y donde Dios no quiera que un día le llegue su último momento fuera de la gracia de Dios por estar involucrándose en ciertas cosas, porque la codicia los lleva a eso, la búsqueda de cosas, el espíritu de competencia, el mostrar, el hacer lo que hizo fulano o hacerlo mayor. Y déjeme decirle, pastor y amigos oyentes, que vivir en esta era del Face, en esta era de las redes sociales, ha promovido eso. Hay personas que, habiendo hecho, como usted decía ahorita, ciertos líos financieros, ciertos manejos turbulentos, a veces son capaces de mostrarse que están en tal lugar, sí, estar en tal país, disfrutando de tal cosa, o en tal resort, disfrutando de tal cosa. Sí, a veces están en la casa, están subiendo fotografías, se tiraron un día. A veces otros hacen hasta montaje, pero algunos lo hacen de manera real. Pero ¿a qué costo lo están haciendo? Y entonces el otro, que está tranquilo en su casa, se inquieta y dice, pero si fulano fue, y el trabajo que tiene fulano, mi trabajo es mejor y yo tengo mejores beneficios. Si él lo hace, ¿por qué yo no puedo hacerlo? Entonces mire en qué rueda se involucra la persona que va creciendo como una bola de nieve hasta provocar unos daños insalvables, daños insolubles, problemas incalculables en la vida de personas y familias, producto del espíritu de competencia y del hacer, del tener o del querer ser, como se promueve en esta generación, tal y como usted planteaba, Pastor Fernández. Gracias, Mario. Mira, hay algunas cosas interesantes aquí en este tema. ¿Por qué Dios ha permitido que vengan estas lesiones? Es que Dios sabe que el ser humano es tentado por las cosas materiales. ¿Tú te recuerdas de las 3 tentaciones que el diablo le mostró a Jesús? En el desierto, allí. En el desierto. Barro. Una de esas tenía que ver con los bienes materiales de este mundo. Sí. Le mostró toda la riqueza y toda la gloria. Alguien dijo que el ser humano sigue siendo el mismo. El ser humano es tentado por eso. Claro que sí. Y Dios nos está diciendo a nosotros, sus hijos, pónganme a mí en primer lugar. Pero tú sabes una cosa, Mario. Hay gente que tiene 3 trabajos hoy día. Sí. Tiene tanto problema de dinero que no puede levantarse en la madrugada a orar ni a estudiar. No puede. Entonces yo te pregunto, ¿cuál es la condición de una persona que está en la iglesia? Porque este no es que está fuera de la iglesia. Que no tiene tiempo para orar. Que tiene tantos problemas financieros que piensa que Dios lo ha abandonado. Tú sabes, llega un momento que él está sentado en la iglesia, pero su mente no está adorando a Dios.
Y Dios por eso está diciendo, no se estén afanando tanto por el día de mañana, que el día de mañana trae su propio afán. No son las aves menos que ustedes y yo la mantengo. ¿Qué es lo que Dios está diciendo? Pónganme a mí en primer lugar. Hay dos cosas aquí interesantes. Dice el pastor Merry, el hermano de que escribió el folleto de la lección de escuela sabática. Él dice que nuestras casas están llenas de muebles y de cosas que posiblemente se compraron con diezmos y ofrendas y los platillos de la iglesia están vacíos. ¿Por qué? Porque la gente no quiere poner a Dios en primer lugar. Así es. Entonces, cuando reciben el dinero, compran cosas en las casas para competir con la vecina. Pero ahí se fue en la ofrenda. Y es por eso que hoy día tú ves que cuando se recoge la ofrenda en una iglesia, no alcanza ni siquiera para los ministerios de la iglesia. Y entonces dice otro autor muy famoso que la vida espiritual es afectada por la generosidad o la dadivosidad. Si tú no eres generoso, por eso Cristo dijo, es mejor dar que recibir. Los platillos de la iglesia vacíos hoy día, no es posible eso. Cuando tenemos más recursos, los hermanos ganan más dinero, no es posible eso. Sí, gracias al Señor que en muchos lugares no se ve ese cuadro de los platillos vacíos. Bueno. Muchas iglesias se caracterizan por su fidelidad y lo mismo se ve en su prosperidad, porque así como hay bendiciones resultantes de la fidelidad individual o personal, también la hay de manera corporativa. Exactamente. De manera corporativa, y eso lo vemos en muchas de nuestras congregaciones, cómo comienzan a veces a reunirse ese pequeño grupo, plantando una pequeña iglesia en la marquesina de alguien que le prestó allí, y de repente, Pastor Fernández, en cuestión de meses se ven con el local propio y con su templo construido, como lo hemos visto. ¿Sabe qué da eso como resultado? La fidelidad a Dios. La fidelidad, porque así como Dios bendice en forma individual y personal, lo hace también de manera corporativa. Por eso, así como Dios juzga de manera individual, juzga hasta naciones. Los principios son los mismos. Muchas de las promesas de Dios tienen elementos de un pacto bilateral. Es decir, para recibir la bendición también debemos hacer nuestra parte. Y nadie que le falte a Dios en lo que sabe que debe serle fiel al Señor, nunca tendrá paz en su vida hasta que se ponga en paz con Dios. Y el Señor le dice, vengan y vamos a ponernos de acuerdo, vengan y estemos a cuenta. Por eso Isaías en el capítulo 26, versículo 3 del libro que lleva su nombre, dice lo siguiente: tú guardarás, Señor, en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Note a cuál el Señor va a guardar en completa paz. Aquel cuyo pensamiento en Dios persevera, porque en Dios ha confiado. ¿Cuántos no quisieran esa paz? Y es la que Dios le da a sus hijos e hijas fieles. Por eso, aunque en muchos lugares definitivamente se dan los cuadros que planteaba el pastor Joel Fernández, en algunos lugares se dan esos casos, pero por la gracia de Dios todavía contamos con 7,000 rodillas que no se han doblado ante Baal. Y debo decirte, Mario, que la iglesia adventista en Dominicana es una iglesia fiel. Gloria a Dios. Voy a dar este dato interesante. Sí, cuando la vemos así en sentido general, ¿qué vemos, pastor? Según nuestra división, la iglesia adventista en Dominicana es la segunda unión del mundo. Del mundo. Que da más ofrenda en relación al diezmo. Gloria al Señor. ¿Y la primera cuál es? Es Haití. Oh, vecinos nuestros. Vecinos nuestros aquí. En otras palabras, esta isla es una isla fiel. Gloria al Señor. Porque la fidelidad no se muestra tanto en el diezmo, sino en las ofrendas. Un pueblo generoso, un pueblo que cree en Dios, un pueblo fiel. Y la Unión Dominicana es una de las uniones que tiene el porcentaje más alto de participación en el plan de dadivosidad al Señor. Hasta hace poco estamos en un 78%. Gloria a Dios. Y estas lecciones nos ayudan a afianzar nuestro pacto con Dios. Amén. Y el desafío que tenemos hoy es poner a Dios en primer lugar. Amén, amén. Y como dijo Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová. En lo que se averigua el caso, en lo que otro se pone a cuenta con Dios, mi casa y yo. Entonces, serviremos a Jehová. ¿Qué decimos de esto? ¿Cuál es el desafío de la lección de hoy?
que cada amigo oyente, que cada hermano de la iglesia, cada señorita, cada joven, ese hermano que está ahí que no tiene trabajo, ese hermano que tiene deudas, ese hermano que tiene problemas financieros, ¿qué es lo que tiene que hacer? Algo sencillo. Esta es la receta que yo le doy a la gente. Hago un pacto con Dios de poner a Dios en primer lugar en su vida. Amén. Y si usted pone a Dios en primer lugar en su vida, las demás cosas vendrán por añadidura. Haga la prueba. Yo le digo a los hermanos, pruebe. Es en lo único que Dios ha dicho que lo prueben. En otras áreas es tentar a Dios. Sí. Menos aquí. Menos aquí. En lo que tiene que ver con nuestros bienes, en lo que tiene que ver con el contrato del diezmo, en colocar a Dios en primer lugar, definitivamente da resultado. Y ocurre en lo que menos la persona se da cuenta. O sea, antes de que la persona venga a reaccionar, ya Dios ha abierto las puertas, ha creado las condiciones, porque algunos dicen, no, ¿por qué si hago aquí me tomaría tantos años? Porque creen que es un asunto material. Sí. Este es un asunto espiritual. Las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. Cumpla con la parte que le toca, ponga a Dios en primer lugar y de algún lugar, como dijo Mardoqueo a Esther, de algún lugar, respiro y liberación le van a llegar. De algún lugar, de cosas que usted ni ha planificado. Dios inquietará algún corazón que tal vez no está muy lejos de usted. Haga la prueba, pero no continúe en el derrotero de serle infiel a Dios. No se aleje de la zona de seguridad, no se aleje de la posibilidad, no solo de tener la solución a su situación, sino de estar en paz con Dios. Por eso el Señor ha dicho allí en 2 Crónicas 7:14, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Todas las promesas de Dios son condicionales. Sí, entonces, que la bendición de Dios pueda ser contigo, amigo y hermano, en la parte final del estudio de este día, de este jueves 12 de enero. Busquen primero, que sigan resonando en nuestros oídos estas palabras milenarias de Cristo. Busquen primero el reino de Dios. Esta lección la hemos estudiado en el marco general de los pactos de Dios con nosotros. Y el texto a memorizar, que está en Deuteronomio capítulo 28, del 1 al 2, dice, si obedeces cabalmente la voz del Señor tu Dios, para cumplir todos sus mandamientos que te prescribo hoy, el Señor tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Además, las siguientes bendiciones vendrán y te alcanzarán si obedeces la voz del Señor tu Dios. Con esta promesa en mente, seamos guiados en oración por el pastor Joel Fernández. Gracias, Señor, por este maravilloso plan que ha trazado para nosotros. Gracias, Señor. Nos has revelado los secretos para vivir una vida cristiana victoriosa. Amén. En comunión contigo. Amén. Aleja de nosotros las ambiciones. Así sea, Dios. Y las cosas de este mundo. Así sea. Y ayúdanos en nuestros corazones primero, en nuestra mente, a ponerte a ti en primer lugar. Amén. Tú conoces la condición de cada hermano, cada amigo oyentes. Si hay alguien, Señor, que te tiene en un segundo plano o tercer plano, tú le has hablado en esta hora para que regrese al primer lugar. Amén. Y en la medida, Señor, que te coloque a ti en primer lugar, muéstrale que tú eres un Dios fiel a tu palabra, amén, que le va a bendecir de acuerdo a su capacidad. Amén. Gracias, Señor, por esta maravillosa lección. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.